grabación. Ustedes van a entregar el trabajo final a través de la actividad disponible hasta el viernes de la siguiente semana. ¿Ok? Sin embargo, la sustentación se va a realizar el día lunes. ¿Ya? Recuerden que según la rúbrica, la nota del trabajo final es la evaluación DD1. ¿Ok? Y esa evaluación, bueno, ustedes, por ejemplo, si yo ingreso acá al grupo 1, está la rúbrica. Eh, a ver, evaluación, hoja informativa. En la parte final de la hoja informativa está la rúbrica. Aquí está la rúbrica. Y la sustentación también es parte de la evaluación. No vayan a pensar que solamente se le va a calificar en función al informe que entregan, sino también la sustentación ingresa en la calificación, ¿no? Allí ustedes van a demostrar que conocen del tema con respecto a la elaboración del informe, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, las para la sustentación pueden utilizar hojas de cálculo, pueden utilizar una presentación en PowerPoint, pueden utilizar justamente, digamos, el texto del informe, ¿no? La idea no solamente es exponer, sino más bien sustentar, digamos, los cálculos, ¿no? Sustentar, digamos, el procedimiento que ustedes ejecutaron para obtener sus diseños, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, pueden utilizar, repito, sus hojas de cálculo, Excel, ¿no? Pero de forma resumida, ¿no? Ya que el tiempo para cada grupo es de 15 minutos más 5 minutos de las preguntas, ¿no? Entonces hay que respetar estrictamente ese tiempo y por favor ingresen de forma puntual, ¿no? Porque tenemos 3 horas el día lunes y en esas 3 horas debe sustentar los 8 grupos, ¿de acuerdo? Creo que alguien estaba levantando la mano. No sé si tenía alguna consulta. Sí, profesor, disculpe. Sí. La consulta más que todo es para el día de la exposición, ¿se realiza algún un PPT adicional o simplemente del informe nomás se va a realizar la exposición? Sí, como les estaba comentando, ¿no? Ustedes son libres de poder sustentar a través de un PPT o pueden usar directamente el texto del informe, ¿no? O también, pues, bueno, definitivamente, seguramente en el proceso van a mostrar, pues, sus cálculos, etcétera, ¿no? Ustedes sí son libres, pero recuerden que el tiempo hay que respetarlo. Entonces, en ese sentido, usualmente, bueno, los estudiantes para medirse el tiempo sí hacen una presentación, pero no es obligatoria, digamos. O sea, no, el grupo que no trae una presentación no es que va a tener cero, ¿no? Pero yo recomiendo hacer una presentación para que tengan un control del tiempo, ya que en una presentación podemos, según la cantidad de láminas, estar controlando el tiempo, ¿no? Entonces, eso va a depender, pues, obviamente, de cada grupo, ¿ya? Ok, profesor. Y con respecto a los procedimientos, algo puntual nomás, ¿no? Con respecto Sí, a cada puntual. resultado, nada más. Claro, o sea, básicamente hay que sustentar las metodologías, ¿no? ¿Por qué razón utilizaron esas metodologías? Fundamentarlas, ¿no? Y no, o sea, tampoco es mostrar los cálculos uno por uno, ¿no? Eso ya no tendría sentido, ¿no? Sino más que todo fundamentar esos valores e interpretar esos resultados, qué significan los resultados que obtuvieron, ¿no? Si es favorable o no en su diseño, ¿no? Esos son los puntos importantes, más que presentar el cálculo y decir, bueno, he multiplicado esta celda con esta celda, eso ya es irrelevante, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso para la sustentación, ¿ya? Ahora, eso con respecto al trabajo, así que revisen bien la rúbrica, bueno, imagino que ya lo han revisado.
¿no? Eso corresponde a la nota de mayor puntuación, ¿no? Si revisamos el sílabus, a ver, corresponde a un 30%, si no me equivoco. A un 30%, ¿no? La evaluación de desempeño. ¿Ah? Entonces, esta nota, la evaluación de desempeño, estaré subiéndolo el sábado de la siguiente semana, porque ustedes me van a entregar el viernes. Entonces, el sábado yo desde tempranas horas empiezo a calificar y bueno, después del mediodía aproximadamente, o quizá en la tarde, estoy subiendo la nota de la evaluación de desempeño, ¿ya? Y con ello pues ya tendrían todas las notas excepto pues la evaluación final. Ahora, con respecto a la evaluación final, se está programando un taller de reforzamiento para el día viernes de la siguiente semana, ¿ok? Eso se va a confirmar, pero les voy anticipando, el taller de reforzamiento lo voy a dictar yo, ¿ok? Y en un horario el viernes de 7 a 10 de la noche. Eso todavía está por confirmarse. En todo caso, los confirmo durante la siguiente semana. ¿Ya? El lunes, martes debo confirmarlo. ¿Ok? Bien. Esos son los puntos previos. Sí. Justamente hemos programado, hemos visto por conveniente que sea en la noche para que haya mayor concurrencia, ¿no? De parte de los alumnos. Ojo que ese reforzamiento es un reforzamiento general para todas las secciones del curso de cimentaciones. ¿Ya? Y a ver, ¿qué más estaría faltando? El siguiente jueves tenemos feriado, ¿no? Aunque hoy ya voy a culminar con los temas del sílabo, ¿no? Porque justamente queda hablar sobre las plateas de cimentación, pilotes bajo cargas laterales y cargas de tensión y el Kaizen, ¿no? Bueno, las técnicas de mejoramiento ya habíamos visto la clase pasada, ciertas alternativas para mejorar el suelo, ¿ok? Así que hoy estaríamos finalizando de alguna manera pues el temario de la cuarta unidad. Así que no sé si sería conveniente, bueno, eso lo dejo a disposición de ustedes. A ver, creo que otra vez tengo problemas acá. Esto. Ya, ok. Bien, les decía que el día de hoy finalizamos con el temario del sílabus correspondiente a la cuarta unidad, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que igual sería conveniente programar la clase de recuperación. Bueno, sería un poco complicado recuperar el jueves, ¿no? Porque ya no queda mucho tiempo, pero podríamos realizar una sesión de reforzamiento, claro, ¿no? El mismo jueves, en el mismo horario. No sé si están de acuerdo, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, ahí podemos resolver algunos ejercicios, algunos exámenes finales, para que ustedes pues estén ya preparados para la semana 16, ¿no? Me parece que ya hay una fecha del
Ya está, otra vez. Bueno, el problema de conexión persiste. Bueno, les decía que me parece que el martes es el día del examen final. Bueno, imagino que ustedes ya tienen la fecha. ¿No hay todavía fecha? Ya, ok. Ya, seguramente la siguiente semana se estará actualizando para ustedes. A mí ya me enviaron la fecha preliminar, pero no recuerdo si es el martes. Me parecía que era el martes. En todo caso, les confirmaré durante, bueno, mañana les confirmo, ¿ya? A través del grupo de WhatsApp. Sí, María menciona que es el martes a las 8 de la mañana. Eh, sí, sí, sí. Bien, entonces es el martes de la semana 16. ¿Ok? Ahora, los temas que vienen en el examen corresponden a los temas después del parcial, o sea, viene cimentaciones profundas, licuación de suelos, definitivamente esos temas van a venir, y también preguntas de criterio, ¿no? Con respecto a los mejoramientos del suelo, ¿ya? Por ejemplo, se le va a plantear un caso donde hay un tipo de suelo especial y ustedes van a presentar criterios y alternativas de solución, ¿no? Son básicamente preguntas de tipo cuestionario, ¿no? Entonces, esos son los temas que van a ingresar. Claro que allí ustedes también pueden proponer algunas soluciones que seguramente ya han visto pues durante la ejecución del trabajo final o las soluciones que el día de hoy vamos a mencionar, ¿no? Sobre los Kaizen, las plateas de cimentación y bueno, cuando podemos utilizar pilotes bajo cargas laterales, ¿ya? Esos son básicamente los temas que se va a considerar para el examen final. La modalidad del examen final ustedes ya la conocen, ¿no? En 3 horas con entregables, ¿no? Así que jóvenes tomen las medidas del caso, ya que las instrucciones del examen seguramente va a aparecer desde el primer día de la semana 16, pero ya ustedes conocen las instrucciones, ¿no? Son las mismas instrucciones del examen parcial, así que carguen su batería al 100% para el examen, ¿no? Garanticen la buena conectividad de Internet, ¿no? Bueno, la entrega del examen pues son completamente o 100% a través del aula virtual, ¿no? No hay otro medio de entrega del examen. Tomen en cuenta esas consideraciones, ¿ya? Bien. No sé si algo más se me escapa. Creo que no. Ujú. Bien, bueno. No sé si tienen consultas antes ya de empezar. Ya, no hay consultas. Entonces empezamos con el último tema del curso, tópicos en cimentaciones. Vamos a hablar de algunos sistemas utilizados, no muy frecuente, pero utilizados en el diseño geotécnico, ¿no? Que vienen a ser el uso del Kaizen, bueno, Kaizen o cajones, ¿no? Traducido al español sería cajones, cajones de cimentación, losas de cimentación, pilotes bajo cargas laterales, ¿ya? Esos son las tres estructuras. Vamos a ver, no desde el punto de vista estructural, obviamente, estas estructuras son consideradas incluso como superestructuras enterradas, ¿de acuerdo? Que no solamente requieren de un diseño geotécnico, sino más bien de un diseño estructural, ¿no? Entonces, nosotros pues en este curso solamente vamos a hablar de las consideraciones, los criterios geotécnicos para el uso del Kaizen, losas de cimentación y los pilotes bajo cargas laterales.
¿Ya? Ese es el tema y con eso estaríamos cerrando ya el curso. Este es el contenido, Kaizen, introducción, las recomendaciones de uso, los tipos de Kaizen, las ventajas y desventajas de esta metodología, ¿no? Luego las losas de cimentación, criterios donde son necesarios el uso de las losas de cimentación, los pilotes bajo cargas laterales, vamos a ver la introducción, los mecanismos de transferencia de carga, pilotes inclinados y las pruebas de carga lateral, pruebas de carga de tensión, ¿no? Que, así como habíamos mencionado en el capítulo de cimentaciones profundas, siempre que se ejecutan pilotes, debe o es fundamental realizar las pruebas de carga. Entonces, empezamos con el Kaizen. Los Kaizen son ideados o son pensados básicamente cuando hay problemas durante la ejecución de obra respecto a la presencia de agua. ¿De acuerdo? Imagínense, ¿no? Tenemos que construir la cimentación de un pilar de un puente. Y obviamente en el río tenemos típicamente los problemas de la presencia de agua, ¿no? O quizá queremos colocar plataformas submarinas, ¿no? Por ejemplo, para la extracción del petróleo, ¿no? Hay unas plataformas en alta mar, estas plataformas deben colocarse pues a través de elementos verticales que atraviesan pues el océano hasta el lecho marino. También se utilizan digamos, en los puertos, por ejemplo, en el Callao, ¿no? La ampliación del puerto del Callao, pues se ejecuta este sistema. En resumen, el Kaizen es muy recomendado cuando hay presencia de agua. Y justamente vamos a ver las características, las ventajas, desventajas que tiene este modo de trabajar en situaciones extremas, ¿no? El término Kaizen deriva de la palabra francés case, que significa caja, ¿ok? Bueno, si traducimos la palabra Kaizen pues, al español, simplemente es caja, caja de cimentación, y puede presentar diferentes secciones, principalmente las secciones circulares o rectangulares. El sistema de proceso de colocado, ya que estas cajas son prefabricadas, dicho sea de paso, pueden ser prefabricadas de concreto, de acero o incluso de madera. Claro, ya no es frecuente el uso de madera, pero antes se utilizaba pues la madera, ¿no? Es más, a los principios del proceso constructivo masivo, pues se utilizaba la madera, que era un elemento maniobrable, ¿no? Pero en la actualidad, pues la madera presenta mucho riesgo. Además, encarece el uso de la madera debido a los temas de transporte, ¿no? Porque la madera, pues hay que transportarlo desde un lugar, sobre todo de una fuente donde haya vegetación, ¿no? Entonces eso encarece los proyectos. En la actualidad, los materiales más utilizados vienen a ser el acero y el concreto, ¿no? Estos materiales, pues incluso el concreto, incluso podemos prefabricarlo en el mismo lugar donde se van a instalar. Así que los Kaizen son estructuras prefabricadas, ¿ok? Entonces, durante la instalación, ¿no? Esta instalación se acompaña con las excavaciones, ¿no? Se introduce a través del suelo o el agua para excluir el agua mediante bombeo. Durante el proceso de excavación de los cimientos se puede formar parte de la estructura, o sea, el Kaizen se introduce en el terreno a medida que se va excavando y el agua que queda atrapado dentro del Kaizen es retirado mediante bombeo. Claro, no solamente mediante bombeo, sino también, por ejemplo, hay unos Kaizen especiales que se inyecta presión de aire de tal manera que desplaza al agua y da la opción de trabajar en una condición seca. Puede ser de acero, de concreto armado, aunque antiguamente se utilizaba la madera, ya no es frecuente.
Es utilizado frecuentemente como estructuras impermeables durante las excavaciones debajo del nivel freático, frecuentemente utilizados para la construcción de pilares de puentes, construcciones de presas, construcciones de muelles, construcciones de defensas ribereñas, construcciones de bóvedas de presas de concreto, ¿ok? Y situaciones donde haya presencia de agua. Permite transferir las cargas de los pilares, de los puentes, permite transferir la carga de las edificaciones cualquier otro tipo de estructura a un estrato más resistente, porque justamente el caisson o los caisson pues se van a apoyar en estratos más resistentes, en estratos competentes. Para que se entienda mejor la idea de cómo se ejecuta un caisson, acá vamos a presentar un video. Me confirman si pueden visualizarlo. ¿Se visualiza? Sí, profesor. Ya, vamos a ver una animación de un proceso constructivo de un caisson. This video will explain a method for constructing wastewater lift stations using the sunk caisson construction method. This method is often used for building construction when site conditions do not permit open excavation. To construct a building using sunk caissons, a sequence of concrete rings are cast at the surface. The soil inside each ring is then dug out, allowing the ring to sink into the ground. Prior to construction, it is important to understand the different ground layers that may be encountered. The deepest layer is a hard layer known as bedrock. Above the bedrock is a layer of soil saturated with water. The top of this layer is called the water table. Boulders are often found as well. After the site is cleared, the first step is to cast the bottom ring, which is known as the shoe. The shoe has an angled bottom which allows it to sink into the soil more easily. Soil is removed from inside the ring, which allows the ring to sink into the ground. Boulders and groundwater are usually not a factor this early in the process. After the shoe is sunk, another ring of concrete is cast on top, and the sinking process is repeated. When groundwater is encountered, pumps are used to lower it. As the caisson gets deeper, the soil friction against its sides becomes too great and it will stop sinking. To reduce friction, a slippery mud called bentonite is pumped along the sides of the caisson. More rings are cast, soil is removed, and sinking continues until the caisson reaches the desired depth. If boulders obstruct the caisson, they need to be removed. When the desired depth is reached, a thick concrete slab, called a tremme, is poured into the bottom. The tremme stops the caisson from sinking, seals out groundwater, and adds weight to the structure. Without this additional weight, the structure could float. At this point, groundwater pumping is stopped. With the caisson in place, wastewater pumping equipment can be installed and the building can be completed. Building lift stations with caissons requires a smaller construction footprint and reduces impacts to the neighborhood. To learn more about lift stations and other parts of your regional sewer system, En el video se visualizó básicamente, bueno, a través de una animación el proceso constructivo de una caja, en este caso de un caisson, ¿no? Y básicamente el proceso constructivo es de este tipo, ¿ok? Que normalmente pues se coloca una estructura prefabricada que puede tener diferentes secciones, puede ser normalmente sección circular o puede ser una sección rectangular, pero durante la instalación previamente se hace una excavación, o sea, se va excavando el terreno progresivamente, ¿no? Con maquinarias o una excavación manual, y luego se va presionando en la parte superior para ir introduciendo progresivamente al caisson hasta alcanzar la profundidad deseada, ¿no? En este caso, la profundidad debe ser tal de que se apoye el caisson pues, en un suelo más competente, ¿ok? Eso es fundamentalmente el proceso constructivo
Concrete slab Y seals out groundwater efectivamente and adds weight to the structure. este proceso, ¿no? Actualmente se ejecuta, por ejemplo, cuando hay presencia de nivel freático alto, ¿ok? También se utiliza durante las excavaciones de túneles, ¿ya? Se utiliza para la construcción de pilares, ¿no? Y en algunos casos el propio sistema hace que ya no se pueda bombear agua por la parte externa, sino más bien por la parte interna, ¿no? Y imagínense que durante la excavación las filtraciones de agua se dan, se cierran las bóvedas en esta parte y se bombea todo el agua, ¿no? Acá en esta imagen, por ejemplo, visualizan una tubería de bombeo. Entonces, mediante esta tubería de bombeo retiramos todo el agua interna hasta secar y podemos realizar los trabajos, ¿no? En este caso seguimos excavando. Una vez realizada la excavación, desde la parte superior se aplica una presión y todo el sistema desciende, ¿no? Y así progresivamente pues hasta alcanzar la profundidad de cimentación deseada. Los principales usos del sistema Keyson se utilizan en la construcción de pilares de puentes y construcciones submarinas, ¿no? Eso es bastante frecuente. Por ejemplo, acá en la imagen pueden visualizar el Keyson. Este primer Keyson tiene una sección circular. Dicho sea de paso, son una estructura ensamblada a base de concreto. Noten ahí las juntas, ¿no? El concreto, esto, digamos, pues, son paneles prefabricados que se van instalando en forma de anillo, ¿ok? Y llegado hasta una altura deseada, se aplica una presión, claro que previamente hay que hacer una excavación, ¿no? Se aplica presión y se va introduciendo y nuevamente se va ensamblando el siguiente anillo y así progresivamente. También se puede utilizar cajones, bueno, caisson de forma rectangular, como vemos acá. Estos también son sistemas prefabricados o incluso ya una vez aflorada sobre el nivel del mar ya se puede hacer el vaciado in situ, ¿no? Esto frecuentemente se utiliza pues dentro del lecho marino, ¿no? Entonces, para los muelles, las plataformas submarinas. Se construyen conforme la excavación del suelo para los cimientos de pilares e incluso se utiliza en estribos de los puentes que atraviesan pues ríos, lagos, ¿no? Estructuras de muelles de rompeolas como defensas ribereñas, etc. También se utilizan para casas de bombas, ¿no? Como vimos en el video anterior, pues ese caisson fue construido para casas de bomba porque una vez construido, esperamos que el nivel de agua ascienda hasta cierto nivel y el cual pues se pueda bombear fácilmente, ¿no? También se utilizan sujetos a cargas horizontales, ya que, por ejemplo, realizamos estas excavaciones, el terreno colindante va a causar una presión lateral, entonces también funciona como una estructura de contención. También se utiliza para edificios altos, ¿no? Ya que, bueno, por ejemplo, si tenemos un caisson encajonado, este caisson encajonado hace la especie de cimentación. Incluso en estos orificios se puede hacer el rellenado con concreto, ¿no? De tal manera, pues, que tenemos una cimentación masiva, el cual permite transmitir las cargas, sobre todo de edificaciones muy altos. Funciona también como un muro cortina impermeable en presas de tierra, ¿ya? Básicamente para impedir que el agua pase a través de la cimentación de la presa de tierra. El caisson proporciona un acceso al túnel largo y profundo, ¿no? Por ejemplo, en la construcción del metro, acá en Lima. Primero, pues, para llegar a la profundidad del túnel tenemos que hacer una excavación masiva, ¿no? Y durante esa excavación masiva usualmente pues se utiliza el caisson, pero este caisson ya no funcionaría como un sistema de cimentación, sino más bien como un sistema de contención para acceder al nivel correspondiente al eje del túnel, ¿no? Entonces, a partir de ahí se coloca la tunelera, ¿no? La perforadora de la tunelera, pues entonces se inician las excavaciones, los trabajos en el túnel. El caisson también proporciona un recinto por debajo del nivel de agua para instalar maquinarias, bombas en el subsuelo, ¿no? Entonces,
Es muy utilizado el Kaizen, sobre todo cuando hay trabajos donde hay afectación por presencia del nivel freático. El Kaizen, básicamente, para su elaboración se utiliza pues el hierro fundido, concreto armado y el acero. Claro que la madera, bueno, en la actualidad ya no se utiliza mucho, es más, el uso de madera presenta un gran riesgo, ¿no? Y además encarece el proyecto por el tema de transporte. Así que el Kaizen de hierro fundido se utiliza en cimentaciones a pozo abierto. El hierro fundido no se utiliza para Kaizen neumáticos. Bueno, hay otro tipo de Kaizen, los neumáticos son más económicos frente a los Kaizen de otros materiales, por ejemplo, el Kaizen de acero o el Kaizen de concreto armado. Mientras que el Kaizen de concreto armado suele utilizarse para zapatas de, bueno, la base del Kaizen, es la zapata, digamos, de este elemento prefabricado. El proceso constructivo es más complejo y frecuentemente genera problemas en la etapa inicial de la construcción, ¿no? Hay que hacer un trabajo inicial de la zapata, ¿no? de la zapata, de la cimentación, bueno, la cimentación del Kaizen, que finalmente se va introduciendo a medida que se va realizando las excavaciones. Resulta ser más económico cuando se colocan como relleno del Kaizen de acero, ¿no? Por ejemplo, acá visualizamos un Kaizen de acero y hay un vacío. En este vacío se puede realizar el vaciado del concreto, ¿no? Entonces ahí sería un poco más, más económico, ya que estaríamos haciendo el vaciado in situ y no más bien utilizando estructuras prefabricadas. El Kaizen de acero es el material más común para la construcción. Por lo general tiene una forma de placas de acero como una especie de anillos y se van introduciendo conforme el proceso de excavación. En cuanto a los tipos de Kaizen, básicamente existen tres según el proceso constructivo, ¿ya? Acá tenemos el Kaizen o cajones abiertos, el Kaizen de cajón, el Kaizen de neumáticos. ¿Cuál es la diferencia entre esos Kaizen? Pues justamente acá vamos a visualizar algunas características del Kaizen o cajones abiertos. Se van introduciendo previa a las excavaciones del terreno, ¿no? Usualmente, pues, durante la instalación de este tipo de Kaizen se utiliza maquinaria, ¿no? Que previamente excava la parte interna hasta cierto nivel y aparte bueno, desde la parte superior con otra maquinaria se aplica una presión y se va introduciendo progresivamente en el terreno. Este sistema es utilizado en suelos arenosos y suelos blancos por la facilidad para la penetración del Kaizen en el terreno, y durante el proceso constructivo se requiere un especial cuidado y además de mucha experiencia, ¿no? O sea, la entidad que realice este trabajo pues tiene que tener mucha experiencia porque es un trabajo de alto riesgo. Además que hay que tener en cuenta el control de calidad, ¿no? Este tipo de sistemas son los más baratos frente a los demás tipos de Kaizen. Así que aquí vamos a acompañar eso con un video que nos va a mostrar pues el proceso constructivo. Me van confirmando si se va visualizando el video. Sí se visualiza, profesor. Ya, perfecto.
Noten, jóvenes, ahí se hace una preparación previa, ¿no? Aquí se instala a través de un ensamblado el anillo que viene a ser la fundación o la cimentación del caisson, ¿no? Y en este caso, pues se está ensamblando con un material de hierro fundido, ¿ok? Y usualmente en la punta esto debe tener o sea, debe acabar en una especie de cuchilla para la fácil penetración, ya que desde arriba vamos a empujar literalmente al sistema, que va penetrando progresivamente pues en el terreno. Entonces se coloca este anillo, al cual se conoce como la cimentación del caisson, y con eso pues vamos a realizar la excavación. Allá viene el ensamblado del primer anillo de concreto. Luego se rellena esa parte de excavación. Allí se está rellenando con una mezcla de concreto. Luego por la parte interna se realizan los trabajos de excavación y se van introduciendo progresivamente. Luego se coloca la segunda hilera de anillo y así sucesivamente. Ahora, si tuviéramos o alcanzaríamos la profundidad del nivel freático, obviamente el agua se va a infiltrar. Entonces ese agua infiltrada en la parte central, ahí está por ejemplo, apareció el agua. Esa agua se extrae a través de un sistema de bombeo. Bien, ahí está el caisson a cielo abierto o cajón abierto, ¿no? Entonces, desde la parte interior, pues vamos a realizar la excavación y también el bombeo de agua. El segundo tipo de caisson es el caisson de cajón, ¿ya? Son instalados conjuntamente durante el proceso de excavación y frecuentemente son utilizados para la construcción de muelles, puentes, estructuras portuarias. Este tipo de caisson generalmente presenta secciones rectangulares y noten acá, son elementos prefabricados, ¿ok? Entonces estas cafas se transportan hasta la zona donde se van a ubicarse y a través de unas grúas pues se instalan, ¿no? Igual que en el caso anterior se realizan las excavaciones, pero bueno, en el proceso de instalación. Es una estructura de cajón hermética utilizada, por ejemplo, para construir sobre los cimientos de los pilares de puentes, para la construcción de una presa de concreto armado o para la reparación de estas estructuras, ¿no? O sea, sirve también pues, para hacer las reparaciones. Son utilizadas donde el estrato, hasta el estrato donde se va a apoyar la cimentación, ¿no? Y si esta pues se encuentra a poca profundidad, es más factible el uso de este sistema de caisson. Aquí vamos a visualizar el video del proceso de instalación.
Bueno, ahí en el video se está transportando esta caja al lugar donde se va a instalar. Durante la instalación se hace el bombeo del agua que queda en la parte interior. Bien, ahí vimos la instalación de esta caja, ¿no? Claro que después dentro de los orificios incluso se puede hacer un rellenado para que finalmente pues trabaje como una estructura monolítica, ¿no? Esos son los caisson de cajón. El otro tipo de caisson son conocidos como los de neumático. En este caso ya utiliza un sistema que incorpora aire a cierta presión y el aire pues funciona como un fluido que desplaza al agua y evita que el agua se infiltre dentro del caisson. Es adecuado en lugares donde la profundidad del nivel freático es superior a los 12 metros. En el proceso de construcción del caisson neumático se utiliza el aire comprimido para desplazar el agua del área de trabajo, por lo tanto, los trabajos se realizan en condiciones secas. Y además, en estas condiciones, favorece el buen control de calidad y por lo tanto, pues, los trabajos van a presentar mejor calidad en el proceso constructivo. Sin embargo, presentan costos de construcción muy altos con respecto a los demás caisson. Acá vamos a visualizar el proceso de instalación. The pneumatic caisson method is widely used to build underground structures such as bridge foundations and water tanks. In the construction of the Chuo Shinkansen, this method is used for building emergency access in urban areas. A reinforced concrete caisson is built in advance above ground, with a sealed working chamber at the bottom. During the excavation work, compressed air is sent to this working chamber. Ahí es donde se introduce el aire a presión que va desplazando el agua.
evitando que el When agua an empty ingrese al cup is caisson. inserted into water upside down, water cannot enter the cup due to air pressure. The caisson works on the same principle. As excavation work progresses in the working chamber, the caisson is extended upward above ground. Through the repeated cycle of lowering the caisson and conducting excavation, structures are installed at the intended position. Since the pneumatic caisson method always builds frameworks above ground while checking the ground foundation, elaborate excavation work is possible. Also, since groundwater is suppressed with compressed air, the surrounding areas will not be affected. Bien, entonces ahí vimos el proceso constructivo de este tipo de caisson que utiliza pues un aire presurizado de tal manera que desplaza al agua subterránea y los trabajos se pueden realizar en áreas secas. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Son utilizados en lugares donde las condiciones no permiten la construcción de otro tipo de estructuras, o sea, donde hay presencia de nivel freático y por lo tanto, pues, las otras alternativas ya no quedarían factibles, ¿no? Permite realizar trabajos en condiciones secas, pese que sean colocados debajo del nivel del agua, pues el agua finalmente es extraída ya sea a través de desplazamiento mediante el aire presurizado o mediante el bombeo. Entonces siempre garantiza que el área de trabajo sea seca. La excavación se puede hacer fácilmente en condiciones secas. Al ser estructuras prefabricadas, presentan un buen control de calidad y por lo tanto una buena capacidad de carga axial. Generalmente se adapta a diferentes condiciones del sitio. Son más económicos ya que se han desarrollado con de muchas maneras y va a depender, bueno, como hemos visto, pues existen tipos de caisson pues, que tienen sus diferentes aplicaciones. Se puede instalar en cualquier lugar requerido, tiene mayor capacidad portante para las cargas aplicadas a la estructura y se pueden extender hasta grandes profundidades, bueno, como un límite máximo, pues hubo experiencia de hasta 35 metros de profundidad, ¿no? Así que, pues, imagínense, ¿no? Pues se puede utilizar esos sistemas, pues, sin ningún problema hasta ese límite de profundidades. Así como todo sistema tiene sus ventajas, también este sistema tiene sus desventajas. Las principales desventajas es que es un proceso lento, el proceso constructivo es muy lento ya que generalmente hay muchas dificultades por la presencia de agua y además la inspección, la supervisión es muy compleja, muy complicada. Existen pocos expertos en la construcción de caisson, es más, durante los trabajos de supervisión requiere de especialistas, bueno, de expertos, por lo tanto, pues, si no hay muchos expertos, pues eso dificulta un poco el proceso constructivo. La instalación es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Así que hay que tener muy bien capacitado al personal, ¿no? Porque imagínense, cada procedimiento es de alto riesgo, claro, normalmente la construcción involucra alto riesgo, pero la instalación del caisson utiliza pues sistemas que si colapsan, si estos sistemas fallarían, pues imagínense, habría tragedias. Tiene un límite de penetración, y bueno, esto ya estábamos conversando, tiene un límite de profundidad de hasta 35 metros, ¿no? Bueno, esa es la experiencia mundial, alcanzar un caisson pues de hasta 35 metros de profundidad. ¿Ok? En resumen, jóvenes, el sistema caisson se puede utilizar siempre que haya presencia de agua. Claro, no es la única solución, pero es una solución factible, ¿no? Y utiliza elementos prefabricados que se pueden ensamblar a medida que se van realizando las excavaciones.
No sé si hasta aquí tienen preguntas. A ver, José dice, en la construcción del metro de la línea 2. Sí, ¿no? Ahí hay una excavación para llegar al nivel del túnel, pues, y esa excavación se realizó utilizando este sistema. Claro, en ese caso, no sé si encontraron nivel freático, imagino que no, pero pues este sistema no solamente se puede emplear cuando haya presencia de agua, sino más bien se puede emplear cuando hay excavaciones masivas, ¿no? Y en ese caso ya no funcionaría como una cimentación, sino más bien como un muro o una estructura de contención que hace posible pues la excavación del túnel. Bien, las losas o platea de cimentación. Es otra alternativa de cimentación utilizada frecuentemente en suelos blandos, arenas sueltas. En Lima es muy utilizada este sistema y no solamente pues en este tipo de suelos, sino más bien se utiliza cuando la sumatoria de áreas de las zapatas individuales supera al 75% del área total de la cimentación, ¿no? Entonces, en ese caso, ya por un proceso constructivo, es más conveniente colocar una losa de cimentación. Un caso bastante emblemático en el Perú fue la construcción de la losa de cimentación del Banco de la Nación que se encuentra en Javier Prado. ¿Ok? Esta construcción fue realizada en 2014, donde se implementaron pues, ciertas técnicas no antes vistas en el Perú. Y vamos a ver a través de este video algunas recomendaciones que realizan pues, los ingenieros participantes en el proceso del vaciado, ya que se instalaron concretos de forma masiva. Y ese es uno de los problemas, no tanto de geotécnicos, sino más bien del proceso constructivo, ¿no? Porque cuando se hacen vaciados masivos, hay que cuidar pues, el calor de hidratación del concreto, ¿no? Porque ustedes recuerdan que el concreto, después del vaciado, inicia con el fraguado, y en el proceso de fraguado la temperatura incrementa, ¿no? Entonces, esta temperatura al incrementar puede causar daños como grietas, ¿no? Ya que el concreto se contrae, se expande, ¿no? Por estas temperaturas enormes. Entonces, uno de los principales problemas con los cuales lidiaron durante el vaciado fue controlar la temperatura, a tal punto de que utilizaron hielo, ¿no? O sea, el agua de diseño del cemento, del concreto, lo utilizaron en especie de hielo, ¿no? Entonces eso redujo pues la temperatura y se pudo controlar el proceso constructivo sin ningún problema. Entonces ahí vamos a visualizar este video. ¿Me confirman si se escucha el video? ¿Se visualiza bien? ¿Alguien ahí me confirme? Sí, profesor. Sí. Ah, ya, ok. Entonces continuamos. Estamos en lo que va a ser la futura sede institucional del Banco de la Nación. Es un hito realmente para la empresa COSAPI, ¿no? De ejecutar esta platea de cimentación única en el Perú
Para esto hemos implementado una serie de procedimientos y también nos hemos provisto de los permisos correspondientes. La misma obra, su magnitud y el vaciado de 6.000 metros cúbicos está requiriendo en simultáneo 6 bombas de concreto más cantidad de vehículos mixer que están por diferentes lugares aledaños a la obra. El vaciado se está realizando por capas. La primera capa tiene un concreto tipo 5 con hielo, la segunda capa tiene un concreto tipo 5 y la primera con un concreto tipo 1. Más o menos cada capa está alrededor de los 1.500 a 1.800 metros cúbicos. El siguiente paso es seguir con los elementos verticales. Vamos a seguir con las columnas y las placas de lo que llamamos el núcleo, donde alojan a las escaleras y los ascensores. Ahí vamos a utilizar unos encofrados autotrepantes y con grúas especiales para enfrentar estos retos. Bien, ahí vimos pues un video bastante resumido donde se menciona pues que la cimentación del edificio del Banco de la Nación pues se apoya sobre una losa. Pero ¿cuándo se recomienda o qué vendría a ser, cuándo se recomendaría usar este tipo de estructuras? Entonces, aquí vamos a ver algunas definiciones y algunos criterios del uso, ¿no? Una losa de cimentación, también conocida como platea de cimentación, es una cimentación combinada que cubre todo el área bajo el cual se va a construir o se va a apoyar la estructura. ¿Ok? Y soporta todos los elementos estructurales de edificación como las columnas, los muros, etcétera, ¿no? El empleo de esta estructura se recomienda cuando la suma de las áreas de las zapatas superan el 75% del área total a cimentar. Entonces, cuando ya supera el 75% por digamos, por una especie de proceso constructivo, ya es más factible colocar toda la losa, ¿no? Ahora, la losa, pues evidentemente es una estructura de concreto armado, por lo tanto requiere del acero de refuerzo. Entonces, esta estructura, más que ser una estructura de cimentación, requiere del diseño estructural. O sea, hay que diseñar el acero de refuerzo para cubrir pues, la necesidad de cuantía. La utilización de plateas de cimentación resulta apropiada en edificios ubicados principalmente en terrenos de baja capacidad de carga o cuando la carga de la edificación es muy alta, o sea, sobre todo en edificios muy altos. Justamente esa fue la razón en la cimentación del Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación se está apoyando en un suelo firme, en grava, así que ahí el problema no era tanto la capacidad de carga, sino más bien el proceso constructivo, ya que el área pues abarcaba el área de cada, bueno, la sumatoria del área de cada zapata pues abarcaba pues un mayor al 75%. Y durante el proceso constructivo se recomienda colocar el concreto en áreas de 10 por 10 para evitar las grietas de contracción excesiva. Claro, aunque esa recomendación actualmente ya puede ser reemplazada por otro sistema, como fue el caso del uso pues, del agua congelada en la construcción de la losa de cimentación del Banco de la Nación.
¿Cuándo se recomienda las losas de cimentación? Primero, este tipo de cimentación se recomienda cuando el suelo presenta una baja capacidad de carga. Ustedes ya saben de que cuando un terreno presenta una capacidad de carga baja, lo recomendable ahí es incrementar las dimensiones de la zapata, ¿no? A mayor dimensión de la zapata, incrementa o favorece la capacidad de carga. Entonces, pues, es propicio cimentar o construir la losa en todo el área que abarca la construcción, de tal manera que garanticemos una adecuada capacidad de carga. También se recomienda cuando la carga de la estructura a distribuirse es bastante grande, usualmente en edificaciones de gran envergadura, como edificios, ¿no? En el caso del Perú, pues en el Banco de la Nación. Y también, pues, por ejemplo, en la construcción de los edificios en 2016, me parece, ¿no? Para los panamericanos, en Villa El Salvador, ¿no? Ahí se construyeron módulos de edificios para albergar a los deportistas. Esos módulos, pues, para Villa El Salvador son cargas grandes para el terreno de Villa El Salvador. El terreno de Villa El Salvador está conformado por arenas medias a sueltas. Entonces ahí, pues, era necesario utilizar la losa de cimentación, y justamente fue eso, ¿no? Se utilizaron losas de cimentación. También en las nuevas edificaciones o plantas industriales que se vienen construyendo en Pachacamac, ¿no? Al sur de Lima, estos depósitos de suelo son blandos, sueltos, entonces ahí todas las estructuras importantes pues se construyen apoyadas sobre una losa de cimentación. Es recomendado cuando las columnas y muros se colocan de forma cercana, de tal manera que las zapatas se superponen, ¿no? Entonces, cuando el área de las zapatas se superponen, ahí es recomendado utilizar una losa de cimentación. Recuerden que la losa de cimentación es una zapata combinada en realidad. Además, cuando los estratos del suelo son impredecibles, o sea, cuando haya problemas de asentamiento, no se puedan controlar los asentamientos, entonces ahí es conveniente colocar la losa de cimentación. El proceso constructivo involucra primero la identificación de la profundidad deseada. Esto básicamente se consigue a través de los trabajos de exploración geotécnica y a través del proceso de cálculo de la capacidad de carga, ¿no? Mientras se van haciendo los cálculos de la capacidad de carga, allí básicamente se van dimensionando las zapatas, y si estas zapatas cubren un área superior al 75% del área total, entonces ya es conveniente decidir la construcción de una losa. Entonces, para la construcción de una losa igual hay que verificar la capacidad de carga, y de esa manera pues estimamos la profundidad de cimentación. Ojo que una platea de cimentación viene a ser una cimentación superficial, ¿ya? Porque usualmente pues se coloca a menos de 2 metros de profundidad. Se realizan los trabajos de excavación del suelo hasta la profundidad requerida. Se compacta el terreno donde se va a apoyar la losa, ¿no? Después de la excavación hay que hacer una compactación de la rasante o la subrasante donde se va a apoyar la losa, y en algunos casos requiere de colocado de una capa de material granular, ¿ok? Como una especie de mejoramiento. Si se requiere, se coloca una membrana impermeable, o en todo caso se utiliza un concreto impermeable, ¿no? En este caso, por ejemplo, el concreto tipo 5, resistente a la presencia de aguas, resistente al sulfato, a los cloruros, ¿no? Para que se proteja la estructura, ¿no? O si es que no se utiliza un cemento tipo 5, pues se puede impermeabilizar con membranas que sirven pues para este trabajo. Se realiza el vaciado del solado. Básicamente el solado puede ser de 3 pulgadas, ¿no? El solado está constituido por una pasta de cemento y arena, básicamente es un mortero. Este solado es importante porque antes del vaciado de la losa vamos a colocar el acero de refuerzo, ¿no? Y el acero de refuerzo no debe entrar en contacto con el terreno, ya que el terreno puede tener sales, cloruros, sulfatos que puedan atacar al acero de refuerzo. Entonces el trabajo debe realizarse de una manera limpia. Es por ello que se recomienda un solado
Una vez colocado el solado y tomando en cuenta el espaciamiento, se coloca o se realiza el armado, ¿no? Se coloca en el acero. El acero, bueno, eso ya va a depender pues del cálculo estructural, ¿no? Los tipos de fierro, ¿no? Si es de media, de 5 octavos, etcétera, pues eso va a depender del cálculo estructural. Y una vez que ya se tenga el armado, se realiza el vaciado del concreto estructural, ¿no? Claro, ahí también hay que realizar controles de calidad durante el proceso constructivo y hasta alcanzar espesores deseados. Finalmente se realiza el fraguado, ¿no? El fraguado, bueno, hay diferentes técnicas de fraguado. Típicamente el fraguado se realiza pues cubriendo toda la losa con alfombras humedecidas para controlar la humedad relativa del concreto y garantizar de que llegue a la resistencia adecuada. ¿Ok? Esas son las recomendaciones del proceso constructivo. Finalmente, vamos a ver los pilotes bajo cargas laterales. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Ya. Pilotes bajo cargas laterales. Bueno, ya habíamos visto en el capítulo 3 que los pilotes son estructuras que se utilizan como cimentaciones, pero también ya habíamos mencionado que se utilizan como muros de contención o estructuras de contención. No solamente transmiten cargas axiales, sino también pueden transmitir cargas laterales. Así que a partir de esta PPT en adelante nos vamos a referir únicamente al funcionamiento de los pilotes bajo cargas laterales. Las estructuras de retención de tierra, por ejemplo, ¿no? Son las principales que aportan carga o presiones laterales. La acción del viento, ¿no? También es una forma de aplicación de carga lateral. En las plataformas marinas, los muelles, los puertos, en los malecones, la acción del oleaje transmiten cargas laterales. En estribos de los puentes y pilares, las cargas laterales se producen debido al tráfico y la acción del viento. En los diques y estructuras de presas tienen que soportar las presiones hidrostáticas. Estas presiones hidrostáticas son generalmente pues horizontales, induciendo cargas laterales en su cimentación. El sismo, ¿no? Los movimientos horizontales del terreno provocan cargas laterales en los pilotes. Ciertos edificios también se ven afectados por presiones laterales de tierra que transmiten fuerzas laterales en las cimentaciones. Y también, pues no olvidemos de las cargas inclinadas, ¿no? Las cargas inclinadas se pueden, digamos, dividir en una carga vertical y una carga horizontal. Por lo tanto, esta carga horizontal puede afectar a las cimentaciones. Entonces, los pilotes no solamente van a estar transmitiendo cargas verticales, sino también dependiendo de la estructura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una turbina eólica. Dependiendo de la magnitud de la estructura, puede ser un edificio. Entonces, ese edificio está sometido a ciertas fuerzas horizontales producto del viento, producto del oleaje, producto del sismo. Entonces, estos eventos que no son, digamos, no son nada despreciables, transmiten una carga lateral al pilote. Por lo tanto, estos pilotes, durante su diseño, deben ser evaluados bajo la aplicación de cargas laterales. Típicamente, una cimentación basada en pilotes se diseña por fricción lateral y por fuste, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esquema donde se está aplicando una carga axial, estática, y digamos tenemos 2 estratos o 3 estratos, y digamos el estrato intermedio es un estrato licuable. Ustedes bien saben de que pese a que el estrato intermedio aporta como fricción lateral, pero durante la ocurrencia de un sismo ese suelo puede licuar
y puede inducir al colapso a la estructura. Entonces, siempre que hay presencia de suelos licuables, en el cálculo del fuste se debe considerar nulo. ¿Ok? Entonces, el sismo, por un efecto de inercia, provoca en la parte superior una carga lateral. Y esta carga lateral puede causar distorsión en el pilote. Entonces, esta distorsión, claro, es bastante considerable para el diseño estructural, porque en función a esta carga lateral se obtienen los momentos flectores, y en función a los momentos flectores se puede determinar el acero estructural y es más la longitud de empotramiento en el estrato más resistente. Justamente por razón, hay diferentes metodologías que permiten evaluar este hecho de tal manera que se pueda predimensionar la longitud de empotramiento en el estrato más resistente. Por ejemplo, cuando se construye un muro de contención constituido por pilotes, en este caso, estos pilotes ya no funcionarán como cimentación, sino más bien funcionan como muros de contención. Y este muro de contención debe resistir el efecto lateral del terreno, porque el terreno colindante va a generar una presión lateral a este muro, de tal manera que va a inducir a unos desplazamientos laterales. Entonces, estos desplazamientos laterales deben ser controlados y previo pues a ello pues deben ser adecuadamente diseñados. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transferencia de carga de un pilote? Bueno, ya habíamos visto de que los pilotes pueden transferir cargas axiales. Acá, por ejemplo, vemos un pilote, el cual transmite las cargas axiales por el fuste o a través del fuste y a través de la punta, ¿no? Entonces, básicamente, si tenemos una carga axial, el mecanismo de transferencia de cargas se va a dar por la punta y por el fuste. Los pilotes pueden considerarse como columnas cargadas axialmente. La transferencia de carga al suelo se da por la fricción lateral y la resistencia de la base. Este mecanismo se denomina resistencia última, ¿no? Básicamente nosotros pues ya hemos visto los diferentes métodos que permiten conocer la capacidad de carga por fuste, la capacidad de carga por punta y la sumatoria vendría a ser la capacidad de carga última del pilote. Y considerando diferentes factores de seguridad, podemos calcular la capacidad de carga admisible y, bueno, si esta capacidad de carga admisible es deficiente, se puede diseñar el grupo de pilotes. Pero, ¿qué sucede cuando hay una transferencia de carga lateral? Como vemos acá en el esquema, ¿no? Aquí se implanta la sección circular del pilote y pues el terreno colindante va a generar una carga debido a la presión lateral del suelo. En el caso de las cargas laterales, los pilotes se comportan como una viga. ¿Ok? Ya no funcionan o ya no se comportan como una columna, sino más bien como una viga cargada. Y esa carga no va a ser uniforme, sino va a depender de la propia naturaleza del terreno. Entonces, la transferencia de carga lateral puede afectar la cimentación, en este caso el pilote. El pilote se desplazará horizontalmente en la dirección contraria a la aplicación de carga, provocando una deflexión, una rotación o una traslación del pilote. Y esto pues puede generar esfuerzos de compresión y de corte, causando la deformación no solamente del pilote, sino pues de la estructura colindante o del terreno colindante. También habíamos visto pues el mecanismo de transferencia de carga del grupo de pilotes, ¿no? Generalmente cuando la capacidad de carga de un pilote individual es mucho menor a la carga de servicio, ahí se recomienda diseñar un grupo de pilotes tomando en cuenta el espaciado, la eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente la carga que actúa
En este caso es mayor a la capacidad de carga del pilote, de un solo pilote. Cuando eso sucede, es necesario transferir la carga a través de un grupo de pilotes. Por lo tanto, ya no se comportan como una unidad aislada, sino que interactúan entre sí y resisten la carga externa de forma integrada. Cada pilote es un grupo, ya sea cargado axial o lateralmente. Bueno, cada pilote en este caso va a transferir una carga por fricción y por punta. Y si hay una carga horizontal, también va a tener un comportamiento de transferencia de carga horizontal o lateral, generando un campo de desplazamiento propio a su alrededor, resultado de la interacción entre pilotes. Y cuando tenemos una carga lateral, la transferencia de carga pues va a depender mucho de la dirección de la carga lateral aplicada. También se da en este caso la interacción en el grupo de pilotes bajo cargas laterales. En un grupo de pilotes con carga lateral, cada pilote empuja al suelo adyacente en la dirección de la fuerza aplicada. Por ejemplo, acá en este esquema visualizamos que la carga lateral se ejerce de izquierda a la derecha, empujando a esta fila de pilotes. Y esta fila de pilotes a su vez empuja al terreno que se encuentra acá y por consiguiente a la segunda y la tercera columna de pilotes, ¿no? Entonces las fuerzas resistentes que actúan sobre los pilotes de la hilera posterior son en general menores que las fuerzas resistentes que actúan sobre la primera hilera. O sea, esto significa de que si esta carga lateral se aplica en esta parte del encepado, recuerden que esta losa es el encepado, entonces el encepado pues va a desplazar a estos pilotes con mayor presión y esa presión se va disipando pues a medida que se aleja del punto de aplicación de la carga. ¿Ok? Entonces, pues, evidentemente, estos pilotes van a estar sometidos a cargas laterales, por lo tanto, en el diseño se deben tomar en cuenta esas presiones laterales y realizar el análisis estructural necesario. Para realizar el análisis existen muchas metodologías, ¿ok? Bueno, esas metodologías son básicamente estructurales que analizan la interacción suelo-estructura, pero una de las metodologías que tiene mayor uso es el uso de la curva PY, ¿ok? Y esta curva PY básicamente representa el comportamiento de la carga lateral y la deflexión del pilote. Sin embargo, la respuesta de un pilote bajo cargas laterales es un problema muy complejo, ya que involucra un análisis de suelo-estructura, una interacción suelo-estructura. ¿Ok? Debido al carácter tridimensional de las presiones laterales, la diversidad de los parámetros mecánicos y geotécnicos involucrados en el diseño y sobre todo pues debido a la complejidad de los parámetros elásticos del material. Un enfoque pragmático es analizar las deflexiones del pilote mediante la curva PY. ¿Ok? Esta curva es una representación teórica del comportamiento carga de flexión, pero usualmente esta curva teórica se calibra o se ajusta a una información experimental obtenida a través de pruebas de carga. Por lo tanto, en los pilotes que también van a ser afectados bajo cargas laterales, es necesario y obligatorio realizar las pruebas de carga. En la actualidad, la curva o el método PY es el más utilizado para calcular la respuesta del pilote cargado lateralmente. ¿En qué consiste esta prueba o este método? Consiste en evaluar, ¿no?, las deformaciones laterales durante la aplicación de la carga lateral. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo que representa bastante bien. Este es el pilote enterrado, empotrado en el terreno, y desde la parte superior aplicamos una fuerza lateral. Entonces se simula como una especie de resortes, claro, este resorte con el módulo elástico correspondiente al terreno,
y entonces en cada punto, ubicado a ciertas distancias, las deformaciones van a ser diferentes. Y cada elemento de resorte va a obtener su propia curva característica, su curva PY. ¿Ok? Y esa curva, pues, tiene un comportamiento no lineal. ¿Ok? Entonces, este modelo es el que se utiliza para poder representar esta curva y finalmente esta curva debe ser contrastada con la curva obtenida durante el ensayo de carga lateral. ¿Ok? Así que es obligatorio realizar estas pruebas para finalmente verificar el diseño. Aquí rápidamente vamos a describir el método de análisis de la curva PY. ¿Ok? Las curvas PY son modelos numéricos utilizados para simular la respuesta de la resistencia del pilote. P viene a ser la resistencia del suelo por unidad de longitud. Y Y viene a ser la deflexión causada por la aplicación de esta fuerza o carga lateral. ¿Ok? Con este enfoque, los suelos se representan convenientemente mediante una serie de resortes no lineales que varían con la profundidad y el tipo de suelo. Recuerden que el modelo de resorte, pues el resorte adopta el módulo elástico del material. Entonces, si tenemos un suelo con diferentes estratos, cada estrato presentará un módulo elástico diferente, ¿no? Entonces, cada resorte va a presentar su propio módulo elástico. Las primeras recomendaciones sobre la curva PY se remontan a la década del 50 en los trabajos de Skempton y Terzaghi. Idealmente, la curva PY debe generarse a partir de las pruebas de carga a gran escala. ¿Ok? Y durante las pruebas de carga, el pilote es instrumentado para tomar registro de las deformaciones a medida que se van aplicando pues una carga lateral P. Y estas curvas o estos datos que son finalmente representados a través de curvas son ajustadas a los modelos matemáticos que representa pues la curva PY teórica. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes modelos, diferentes curvas PY para diferentes tipos de suelo. En la literatura se puede encontrar de que para diferentes suelos como arenas, gravas, finos, ya hay una curva PY preestablecida. Sin embargo, estas curvas siempre deben ser verificadas a través de los ensayos de carga lateral. Y una de las soluciones más favorables cuando hay cargas laterales es también diseñar pilotes inclinados. ¿Ok? Los pilotes inclinados es una muy buena solución cuando hay cargas laterales. Forma un sistema muy rígido y convierte las cargas laterales en cargas axiales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un muro de contención, este es un muro de contención y aquí hay una serie de pilotes anclados y esos pilotes de acá tienen cierta inclinación de tal manera de contrarrestar las cargas inclinadas aplicadas por el terreno, ¿no? Obviamente este terreno aplicará una carga a la estructura horizontal y vertical, dando una resultante inclinada. Entonces esta resultante es absorbida por este pilote. ¿Ok? Entonces la idea de diseñar los pilotes inclinados de tal manera que la inclinación coincida con la fuerza inclinada aplicada es para absorber las cargas laterales, ¿no? Entonces estos pilotes inclinados son los que van a trabajar o los que van a absorber esa carga horizontal aplicada. Así que los pilotes inclinados son muy utilizados para contrarrestar las cargas laterales aplicadas a la cimentación. Aquí vemos la instalación de pilotes inclinados. ¿No? Claro, esta es la misma maquinaria con el cual se ejecutan los pilotes excavados, pero se monitorea la inclinación de acuerdo pues a la resultante, la fuerza que se va a aplicar. Entonces la idea de generar una inclinación es que esta carga inclinada se convierta como una carga axial en el pilote.
¿ok? Y este pilote se diseña con las mismas metodologías que ustedes ya conocen, ¿no? Solo que en este caso la capacidad de carga se va a comparar con esta fuerza inclinada. Entonces, las pruebas de carga son trabajos experimentales obligatorios, ya que en función a los parámetros, a los resultados de la deformación versus la carga, se van a ajustar a la curva P&Y que se utiliza pues para monitorear y verificar el cumplimiento de la capacidad de carga lateral de los pilotes. Acá visualizamos en esta fotografía cómo se ejecutan la prueba de carga lateral. Acá vemos el pilote instalado de forma vertical, ¿no? Se coloca una zona de apoyo o contracarga y se coloca una gata hidráulica de forma horizontal, ¿no? Claro que tiene un accesorio de neoprene que facilita pues la fácil colocación, y además este pilote, ya que nosotros la intención de aplicar cargas es para monitorear el desplazamiento, el pilote se va a desplazar lateralmente y ese desplazamiento es monitoreado a través de extensómetros o sensores de desplazamiento. En la actualidad, la información se puede obtener directamente a una computadora, el cual nos permite visualizar pues la curva de carga, desplazamiento lateral. Aquí vemos las cargas, la prueba de carga, ¿no? En este caso, usualmente podemos ejercer no solamente una carga axial vertical, sino también en algunos casos es necesario colocar o aplicar una carga de tensión. Entonces, las pruebas de carga de tensión en pilotes permiten la medición del desplazamiento a medida que se extrae un pilote del suelo. Para ello se anclan estructuras en el terreno, se coloca una viga horizontal y allí se ajusta una varilla introducida en el pilote, ¿ok? Y luego en los extremos se colocan gatas hidráulicas que al mismo ritmo desplazan a la viga de forma vertical hacia arriba. Hay desplazamientos hacia arriba. Entonces, este desplazamiento hacia arriba causa un arranque del pilote. O sea, la intención es extraer al pilote, ¿no? Aplicar una carga de tal manera que simulemos la extracción del pilote. ¿Ok? Entonces, esa vendría a ser la prueba de carga de tensión. Estos pilotes se cargan en tensión usando varias configuraciones de carga. Algunos de los pilotes tienen extensómetros y medidores de tensión instalados a lo largo de su longitud. Todos los sensores se registran electrónicamente en una computadora y brindan información gráfica durante la ejecución de la prueba. Acá vemos una imagen de la prueba de carga en tensión, ¿no? Se coloca una viga en esta parte y aquí está el pilote. Bueno, en este caso este pilote tiene una sección rectangular, ¿ok? Durante el proceso constructivo, en el vaciado, se instalan dos varillas dentro del concreto, se hace el vaciado y cuando ya llega al fraguado, esas varillas sirven como una especie de anclaje. Se instala la gata y esta gata pues impulsa hacia arriba, ¿ok? Y como desplazamos hacia arriba, a través de estas varillas van a tratar de arrancar el pilote hacia arriba. Y de esta manera lograremos pues verificar los desplazamientos mientras que se generan tensiones hacia arriba. ¿Y por qué son sometidas los pilotes a cargas de tensión? Ya que cuando esta estructura es afectada por una carga horizontal, digamos en ese sentido, este pilote va a sufrir una tensión. O sea, va a haber una fuerza, bueno, lamentablemente no lo puedo dibujar bien, pero va a haber una fuerza de arranque. ¿Ok? Nuevamente acá.
Imagínense, aquí hay una fuerza horizontal y esta fuerza hace que la estructura tenga rotación, entonces este pilote se ha arrancado, ¿no? Por lo tanto, siempre que hay cargas horizontales, es necesario también no solamente realizar las pruebas de carga lateral, sino también realizar las pruebas de carga en tensión, para monitorear el comportamiento carga-deformación. Aquí vamos a ver un video de la prueba de carga en tensión. Ahí está la instalación de los anclajes. Bueno, no sé si pueden visualizar, acá el pilote tiene una sección rectangular y a medida que se va impulsando o se va aplicando la palanca, se va arrancando el pilote, ¿no? Ahí ustedes observan. Entonces ahí se va monitoreando, digamos, el desplazamiento versus la tensión aplicada al pilote. Entonces, siempre que hay una carga lateral, es importante realizar las pruebas de carga lateral y las pruebas de carga de tensión. ¿Ok? Con eso, pues, podemos, con esos resultados obtenidas a través de la curva PY, la curva PY representa la carga aplicada y la deformación lateral. Entonces se puede hacer simulaciones matemáticas para el diseño. Bien. Entonces así de forma general, porque en este caso pues los diseños tanto de los caisson, de las losas de cimentación y de los pilotes afectados a cargas laterales, esos diseños son generalmente diseños estructurales, ya que involucran pues deflexiones, ¿no? Cargas axiales o cargas laterales y deflexiones. Sin embargo, desde el punto de vista geotécnico, tenemos que realizar las pruebas de carga para verificar los desplazamientos y usualmente bajo la aplicación de cargas laterales se requiere realizar un modelo numérico, ¿ok? Con el empleo de los programas de cálculo, ¿no? Por ejemplo, en el área de geotecnia se utiliza el Plaxis, se utiliza el FLAC, ¿no? Que son software especializados para analizar estructuras frente a diferentes cargas. Muy bien, jóvenes. No sé si tienen preguntas. El software Safe es un software ya, bueno, ese software es la extensión del software ETAPS, me parece, o SAP, no recuerdo muy bien, pero ya es un software estructural. Sirve para, en función a las presiones de servicio, calcular los espesores de una losa de cimentación y el acero de refuerzo, ¿no? Básicamente no es un software geotécnico, sino más bien un software estructural. ¿Ya? Este tema viene en el final, sí, como una recomendación de construcción, ¿no? O sea, la idea de plantear estos sistemas es para que usted también tenga un panorama mayor de que son posibles soluciones, ¿no? Por ejemplo,
Cuando queremos instalar o queremos construir la cimentación en el río, por ejemplo, para un puente, ahí definitivamente se utilizaría el sistema Kaizen, ¿no? Porque tenemos que lidiar con la presencia de agua. Entonces, esos temas se puede plantear como alternativas de solución, ¿no? Por ejemplo, si tenemos cargas laterales, ahí la recomendación sería hacer las pruebas de carga lateral, hacer las pruebas de carga de tensión, y una de las soluciones muy factibles es construir pilotes inclinados. Esos pilotes inclinados absorben las presiones laterales ejercidas sobre la cimentación. Entonces, la idea es que ustedes tengan un panorama amplio para la recomendación del tipo de cimentación. ¿Ok? Por ejemplo, si se le menciona un caso, ¿no? Hay un suelo de baja densidad, ¿no? ¿Qué tipo de cimentación recomendaría, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puede plantear una cimentación del tipo de losa de cimentación. Claro, no es la única alternativa de solución, pero es una factible, ¿no? Siempre que tenemos suelos blandos, la recomendación inicial sería los pilotes, pero en muchos casos los pilotes son muy caros, así que otra alternativa de solución vendrían a ser las losas de cimentación, ¿no? Las losas de cimentación no requieren excavaciones masivas, solamente requiere excavar a la profundidad según el cálculo de la capacidad de carga, que usualmente son menores de 2 metros, ¿no? Y sobre esa profundidad, pues hacer el vaciado según los diseños estructurales, ¿no? Y de esta manera, pues ya evitamos las excavaciones profundas para la instalación de pilotes. Eso es lo que le hace factible el uso de las losas de cimentación frente a los pilotes. Entonces, ojo que para un problema de suelo especial existen muchas alternativas, ¿no? Sin embargo, estas alternativas deben ser sometidas a evaluaciones técnicas y sobre todo a evaluaciones económicas. Finalmente, las evaluaciones económicas decidirán qué alternativa de solución se concreta, ¿no? ¿Ya? Puede ser pilotes, puede ser losa de cimentación, entonces ya haciendo un análisis de costos podemos decidir cuál es la más conveniente para ese proyecto en específico. ¿Ok? Bien. ¿Otra consulta más? No sé si tienen consultas ahí. Sí, a ver, claro, puede realizar. Sí, profesor, quisiera mostrarle mi Excel. A ver, sí, a ver, un momentito. Le voy a colocar como participante. A ver, levanta tu mano. Allá. Ah, ya está. Ya está como presentadora. Okay, profesor. Okay. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, sí se visualiza. Ok. Sí, profesor, mi consulta es esta. Aquí, ¿cómo hemos calculado la capacidad de carga última? Aquí me dice, o sea, en clase hemos hecho esto y usted calculó esto y eligió el menor. Sí, hay que elegir el menor. Pero eso es solamente para la capacidad de carga por punta, ¿no? Ah, ok. O sea, hicimos de los dos, Ya. ¿no? Y, bueno, en este caso tendría que elegir los de aquí, ¿verdad? Sí, pero hay una manera de hacerlo directamente porque si... Ah, bueno, en tu caso,
En la segunda columna te da los menores valores para todos, ¿no? Entonces tendrías que Sí, usar eso, ¿no? ok. Ujú. Y Ahora, ¿qué tal si colocas ahí, a ver, en la celda anterior, aquí, cuánto va eso? 0.4, ya. ajá, Ahí coloca la función, a ver, después del más, ok. coloca la función mínimo, min, coloca, a ver, min, abre paréntesis, ya. Después del 10, pon un punto y coma, y colocas el otro, ¿no? 4 veces n, 4 Ah, por n. Ya, ¿eso está en qué unidades? eso está... Ya lo multipliqué por 10. Ah, bueno, acá también lo tendría que multiplicar por 10. Para... Claro, ¿no? Lo multiplicas por 10 y ahí directamente te proporciona ya el menor valor. A ver, dale Enter. Ah, ok. ¿No Sí. ahí ya te bota 100, 1200 Ujú, ok. Ok, y así te profesor. evitas, ¿no? Te evitas estar haciendo la comparación Sí. manual, ¿no? Ujú. Ok, profesor, Ya. gracias. Y aquí, profesor, bueno, aquí en nuestro, para el método de Aoki, es Ya. una, según Sux, es una carga, perdón, es una arcilla inorgánica. Ujú. Eh, bueno, y aquí hemos Bueno, elegido, arcilla inorgánica es la arcilla común, ¿no? Ojo o que sea, en ajá, esa tablita, no sé si lo mencioné en clase, en esa tablita hay un error. El último debe ser arcilla. el de aquí, Sí, Limo. eso debe ser arcilla. Ah, ah, ¿Ya? ok. Sí, ahí hubo un error. Me O parece sea, que sí lo mencioné en clase. Eso debe ser arcilla. Ahora, entonces aquí, ojo, ah, ojo, aquí tienen que tener mucho criterio. ¿Ya? Eh, el rango de arcillas, o sea, los parámetros para las arcillas, no son parámetros fijos. O sea, no sé, mejor dicho, no por el hecho de hacer arcillas, el parámetro siempre va a ser 2 y alfa siempre va a ser 6. No, puede cambiar. Eso depende de cada situación. Entonces hay un rango de variabilidad, ¿no? Ya, pero la metodología pues requiere el uso de ese parámetro. Ahora sí, si ya el profesional tiene cierta experiencia, puede utilizar los parámetros según su experiencia. ¿De acuerdo? Ahora, en ok. principio ustedes pueden utilizar pues cualquier valor, incluso desde 3.5 hasta 2, ¿no? Cualquiera de esos valores porque está en el rango de arcillas. Así que no hay ningún problema. Claro, va a haber una pequeña ligera variación en el resultado, pero estos resultados se verifican a través de las pruebas de carga, ¿no? Por eso coloquen siempre como recomendación final, ¿no? De que los resultados obtenidos en el cálculo deben ser contrastados con los datos obtenidos en la prueba de carga, ¿no? Eso siempre hay que colocarlo, ¿ya? Ok, profesor. Listo. Ujú. Gracias. Ok, bien. Profesor, disculpe, ¿yo le puedo presentar mi trabajo? Tengo una duda. Ya, a ver, Freddy, ¿no? Freddy. A ver. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, no sé quién quiere presentar. Yo, Anthony Harvard Román Sánchez. Anthony. Ah, ya. Porque inicialmente estaba Fred, pensé que era Fred. Ya. ¿Sí, ya se puede, profesor? Sí, puedes compartir. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Teníamos una duda en lo que es el predimensionamiento con respecto al pilote. Ya.
La duda que teníamos era, no sé si se logra ver ahorita. Sí, se ve, se ve. Nosotros hemos calculado el pilote hasta el último estrato que no licúa, así como lo ves. ¿La utilización de la fórmula está correcto, profesor, o es que nos hemos confundido? Ya. O sea, se apoya nomás, no tiene ahí una profundidad de empotramiento. No, se apoya nada más, o debería estar empotrado. A ver, ¿qué pasa si licúa todo? Si licúa todo y si el pilote no tiene longitud de empotramiento, el pilote va a colapsar, ¿no? Ya. Entonces, ¿Cierto? la Es idea como si sería fuera agua. Claro, Ah, la idea es colocar una longitud de empotramiento. Recuerden que la norma dice que por lo menos la longitud de empotramiento debe ser 2 veces el diámetro, ¿no? 2 veces el ¿Ya? diámetro. Por lo menos, ¿no? O sea, si yo Ahora utilizo sí. un diámetro de 1 metro, acá en el último estrato debería pasar 2 metros. Claro, por lo menos, ¿no? Ah, ya, Ajá. ya, ya. Esa es la idea, porque esa longitud, esa profundidad de empotramiento me va a garantizar la estabilidad durante la ocurrencia del sismo. Porque si ocurre el sismo, ese pilote va a estar en un vaivén y puede colapsar, ¿no? Si no tiene un empotramiento allá adentro. Ok, profesor. Entonces, tendríamos que corregir y esto tendríamos que meterlo aunque sea 2 metros abajo. 2 metros, 3 metros, 4 metros, ya va a depender de ustedes, ¿no? Ya, profesor. Eso nomás quería saber. Muchas gracias. Ya, ok. Fred, ¿sí? A ver, Fred es del grupo 4. A ver, qué raro. A ver, déjenme chequear. Grupo 4 dice, ¿no? Sí está. Está en la hoja informativa. Yo les mencioné que revisen la hoja informativa. Ahí está todo lo que se les pide. A ver, Fred, chequea la hoja informativa. En el ítem 2.3, problemas especiales en cimentaciones. No sé si está revisándolo. A ver, ¿me confirmas? Hoja informativa. Ya, hay un archivo, hoja informativa. Bueno, el nombre completo, a ver, voy a ver. El nombre completo de ese archivo es Evaluación de Desempeño 2023-1, hoja informativa, grupo 4. Abres la hoja informativa. Ítem 2.3, problemas especiales en cimentaciones. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Me confirmas si lo has revisado? Mientras tanto, a ver, Cristian. ¿Cuál es su consulta, Cristian?
Buenas noches, profesor. Sí, mi pregunta era sobre, en la parte 2 nos piden calcular el número de pilotes y esa Sí. parte queríamos saber en mi grupo si es que ese número de pilotes es para el plano que nos había entregado para hacer para la parte uno o es muy aparte de No, eso. no, no. No, muy aparte. Ah, entonces podían, o sea, Ojo, no consideramos eso, ¿no? ojo que la cantidad del grupo de pilotes es para el requerimiento de carga que te dan en ese ítem. Ok. Entonces no es para la primera parte, porque estábamos teniendo una Mm, conversación con eso, no sabíamos si era para la primera parte. No. Ahí dice, el texto dice para 4.500 toneladas. Sí. Ok, profe, muchas gracias. Para esa carga calculan la cantidad de pilotos, ¿ya? Ok, muchas gracias, profesor. Ya, Luis. Ok, no hay problema, Luis. Ya te cambiaste de grupo, Luis. Estás en el grupo 4. ¿De acuerdo? O sea, no hay problema. Bien. En todo caso, ya te voy a asignar al grupo 4, ¿ya? Luis Patrick Rojas, ¿no? Rojas Paucar Luis. Ahora mismo lo hago. Bien, jóvenes. Con eso finalizamos. Nos vemos el lunes. A ver, Fred. Sí está visible. Qué raro. Grupo 4. Sí está visible. Es extraño. A ver, los del grupo 4. A ver, tal vez usted no lo ve porque no está en ese grupo. A ver, voy a ver los miembros del grupo 4. A ver, si estás dentro del grupo 4. Pero qué raro que no lo puedas visualizar. A ver, los demás. Camila, Anthony, Nicole. ¿Lo pueden ver o no? ¿Pueden acceder a la hoja informativa o no? No se ve, profesor, solamente aparece 5 de 6. 5 de 6. ¿Y no tienen acceso a ninguna información? No, profesor. Qué raro. A ver. Aquí está, carpeta trabajo final, grupo 4, ¿no? Sí está visible, ¿eh? Y está disponible para el grupo 4, ahí está. Es raro, profesor, porque no podemos ver nada del grupo 4.
¿Y por qué no lo mencionaron desde un inicio? ¿Mm? No, ya se ve, profesor. Se ve, pero yo no hice nada. Qué raro, ¿no? Bueno, faltaba recargar. Ah, faltaba actualizar. Es raro. Porque acabo de abrir y no hice nada. No recargué nada. Simplemente hice esto. Y mostré que esté asignado el grupo adecuado y sí está, ¿no? Bueno. Se ve que desde un inicio no la han visto, pues, ¿no? Bueno, ya es un tema del grupo ya. Bien, bueno, jóvenes, ya tengo otra clase, así que... Profe, disculpe, una última pregunta. Para el día lunes Sí. que va a ser la exposición, ¿debemos subir algún archivos nosotros, nuestro informe y una PPT, algo así? ¿O tenemos que subirlo recién para el 30? No, el 30 ya, el 30. Entonces, el lunes todavía no subimos ningún archivo. El lunes solamente es la exposición. La exposición nosotros lo presentamos, ¿no? Tampoco subimos al link que está en la Claro, virtual. lo presentan. ¿Ya? Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Ya. Bien, nos vemos, cuídense. Chao. No se sube el PPT, ¿no, profesor?